que se haya emitido alguna queja. Esto debe ser entonces confidencial entre el cliente y el laboratorio, ¿sí? Y la fuente también puede mantenerse como o debe mantenerse como confidencial. Entonces, estos dos términos toman mucha relevancia en lo que es este sistema de gestión. Dentro del numeral 5, que son requisitos relativos a la estructura, aquí respondo a una pregunta que había anteriormente, que el laboratorio debe tener una identidad legal, ¿sí? Que va a ser responsable legalmente de las actividades que desarrolle ese laboratorio, ¿sí? El laboratorio también debe identificar el personal de la dirección, ¿sí? Que tiene la responsabilidad general del laboratorio. Esto debe estar definido en documentos, en perfiles, pero totalmente soportado de quién es la dirección, quién responde a nivel de actividades y legalmente en el laboratorio, ¿sí? Se debe definir y documentar el alcance de las actividades del laboratorio, lo que decíamos ahora, ¿sí? Que dentro de ese sistema de gestión y bajo una acreditación debe quedar muy claro qué actividades, qué ensayos, qué calibración de variables van a quedar dentro de la aplicación de esta norma, ¿sí? Y excluir las actividades de laboratorio que se suministran externamente en forma continua. Es decir, nosotros no podemos acreditar ensayos que no lo haga el propio laboratorio, ¿sí? Sino los propios, o que desarrolle o que tenga pues bajo una metodología ya adquirida. Pero, pero ensayos o actividades que se hagan por fuera del laboratorio no pueden ser acreditadas, ¿sí? Dentro de ese alcance. Eso es muy importante saberlo porque finalmente ahí estamos, se estaría evaluando la capacidad de otra organización y no del propio laboratorio. Dentro de esos requisitos relativos a la estructura, también nos hablan de que se debe cumplir con todos los requisitos de esta norma, ¿sí? De los clientes, de las autoridades y de las organizaciones que otorgan reconocimiento, ¿sí? Entonces, esta norma para las actividades que desarrolla el laboratorio debe dar cumplimiento. Entonces, no solamente normativamente, sino esos requerimientos de los clientes, las autoridades u otra organización que tenga reconocimiento. Otro de los temas de los que nos hablan dentro de la estructura de esta norma es que el laboratorio debe definir la organización y la estructura, ¿sí? ¿Cuál es su ubicación dentro de esa estructura? Les decía, hay organizaciones que, por ejemplo, tienen, no sé, pues, diseño, desarrollo, producción, comercialización de, no sé, unas sustancias químicas o minerales, ¿sí? Pero esa empresa, su actividad es esa, diseño, producción, comercialización de minerales, ¿sí? Pero dentro de su empresa tiene un laboratorio que va a valorar o a evaluar conformidad de unos requisitos frente a ese producto que se está comercializando, ¿sí? Que se está produciendo, comercializando por parte de la empresa. Entonces, el laboratorio debe ser visible dentro de esa estructura, ¿sí? Adicional, cuáles son las relaciones de gestión con otros procesos, con otras operaciones y cuáles son esos servicios de apoyo para el laboratorio. Se deben documentar las responsabilidades, las autoridades, la interrelación de todo el personal que finalmente está afectando o impactando esos resultados del laboratorio. Nos habla también de que deben existir unos procedimientos para asegurar la aplicación coherente de esas actividades y la validez de los resultados. Esta norma, a pesar de que es un poco más flexible en documentación, ¿sí? Porque la anterior traía muchos procedimientos que se exigían, nos deja abierta esa necesidad de documentar, ¿sí? Y que finalmente
esas actividades se muestren coherentes con lo que se hace realmente, ¿sí? Esas actividades descritas en los procedimientos. ¿Esto a qué ayuda? No sé, a una gestión del conocimiento también para las que tengan, por ejemplo, 9001. Ayuda a que el laboratorio se organice, ¿sí? Que tenga claro sus métodos, sus procedimientos, ¿sí? Otro de los requisitos de estructura es que el personal tenga mínimo todas las responsabilidades que se indican en esta norma, ¿sí? Eh, Tareas o responsabilidades frente a qué? Frente a la implementación, al mantenimiento, a la mejora del sistema de gestión, a qué hacer frente a la identificación de desviaciones, ¿sí? En esos métodos aplicados. A qué acciones puede, puede establecer para prevenir o minimizar esas desviaciones, ¿sí? Responsabilidades frente a informar, por ejemplo, a la dirección, ¿sí? Cuando hay alguna desviación o cualquier necesidad de mejora que también tenga el laboratorio. Responsabilidades frente a asegurar esa eficacia de las actividades en el laboratorio, ¿sí? Este tema de laboratorios es muy delicado, o sea, aquí la idea es concientizar mucho el personal para que no se vayan a modificar datos, resultados, o sea, hay temas muy delicados frente a los ensayos de farmacéuticos, hacia el control de calidad de alimentos, hacia productos para uso, ¿sí? De las personas. Entonces, pues, la delicadeza con la que se deben manejar estos datos es sumamente importante. Entonces, deben estar definidas tanto como responsabilidades desde la parte de imparcialidad y confidencialidad, pero también trabajar mucho esa parte humana de todos los analistas o metrólogos, ¿sí? Eh, y otras responsabilidades, pues que finalmente están muy definidas en esta norma, ¿sí? Gabriela, disculpa antes de que continúes Sí. con este requisito, hay unas preguntas. Cuando hay una empresa que tiene diferentes unidades de negocio y una puede ser el suministro de equipos de medición y otra sea la calibración de esos equipos, ¿se puede Ujú. tener acreditación? Mira, ahí hay un tema o sea, se puede estar siendo juez y parte. Entonces, esos requisitos de imparcialidad, por ejemplo, o esos riesgos de imparcialidad, toman demasiada relevancia ahí. Desde la norma no nos dicen que sea o no acreditable, pero puede tener esos riesgos de imparcialidad que ya el organismo de acreditación, o sea, yo pienso que es un tema que se le puede dar manejo, separar esas actividades, separar esas responsabilidades, pero desde la norma no nos dicen que no sea posible, ¿sí? Entonces ahí de pronto, o sea, sí podríamos pues, de pronto hacer ya la consulta frente al organismo de acreditación y no conozco, por ejemplo, casos hasta ahora de esos, ¿sí? Pero puede pasar. Entonces yo pienso que es, porque mira, pasa lo mismo con, por ejemplo, laboratorios que tienen poco personal. Se dice que hay responsabilidades que son propias de algunos roles que deben estar definidos, pero si es tan poquito el personal, yo puedo definir esas funciones para la misma persona, ¿sí? Pero que se dé un manejo muy adecuado y minimizando como esos riesgos que te digo de imparcialidad. Pero la pregunta es muy válida, incluso pues podríamos averiguar con el ente de acreditación, pero desde la norma no nos dicen absolutamente nada pues, en ese aspecto. Listo, Nos hablan de imparcialidad. con Sí, relación a al tema de identidad legal, sí. implica que sea una persona jurídica o una persona natural puede tener a su nombre el laboratorio y por consiguiente acreditarlo. Nos hablan más desde la parte jurídica, ¿sí? Persona natural,
No, no, pues dentro de la reglamentación pues que conozco desde la UNAC no nos mencionan persona natural, pero sí legal jurídica. Entonces, ahí también desde la norma no nos aclaran pues como esos casos, pero sí habría que mirarlo más desde la reglamentación, ¿sí? Solo nos he visto que nos hablen de tema jurídico, jurídico legal. Listo. Otra pregunta es, en el tema de estructura, ¿cómo se hace en el caso de los laboratorios que pertenecen a universidades? Sí. Si tienen algún tipo de inconveniente al cumplir el requisito 5. El requisito 5, bueno, requisito de la estructura. No, o sea, los laboratorios de las universidades deben ser visibles, pues incluso creo que actúan a veces también como figuras independientes, porque a veces como que venden los ensayos y eso, pero estos laboratorios a nivel jurídico pues deben tener su representación legal, ¿sí? Si están, por ejemplo, comercializando el tema de ensayos y calibraciones. Perfecto. Hasta el momento no hay más inquietudes. Podemos continuar. Listo. En los requisitos relativos a los recursos, nos hablan de disponibilidad, ¿sí? De que el laboratorio debe tener disponibilidad de personal, de instalaciones, de equipamiento. Esta palabra es nueva también. Antes nos hablaban pues como de equipos y se cambió a equipamiento. Sistemas y servicios de apoyos necesarios. En cuanto al personal, nos dicen que el personal debe actuar de manera imparcial, tener también las competencias necesarias para identificar desviaciones, ¿sí? Que de pronto se puedan presentar en los resultados. Eh, que se deben tener también procedimientos, ¿sí? Para todo el tema de administración del personal en cuanto a la competencia, ¿cierto? Educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia, ¿sí? Eh, y que existan pues procedimientos asociados como a esa forma de administrar el personal. También conservar los registros en cuanto a la competencia, formación, educación, ¿sí? Experiencias, calificación, muy importante también. Y que estén definidas unas autorizaciones sobre métodos y resultados, ¿sí? Principalmente. Entonces, estas autorizaciones, por ejemplo, hacen relación a quién puede desarrollar, quién puede modificar, quién puede verificar y validar métodos, ¿sí? Quién debe analizar los resultados, quién puede hacer una declaración de conformidad, opiniones o interpretaciones acerca de los resultados, quién debe informar, revisar y autorizar los resultados, quién libera, por ejemplo, un informe dentro de un laboratorio. Todas esas autorizaciones deben quedar totalmente claras, ¿sí? Ahí les decía, por ejemplo, ahorita que cuando hay poco personal, ¿sí? Todas esas actividades, uno se imagina pues que pueden haber muchos roles participando, pero realmente hay laboratorios pues que son muy pequeños. Siempre y cuando se garantice que esas autorizaciones están muy bien definidas, no hay ningún problema dentro de, pues, de la mirada de la norma, ¿sí? Entonces, muy importante. Dentro de las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas, ¿sí? Deben ser adecuadas, deben estar documentadas todos esos requisitos que deben cumplir las instalaciones, ¿sí? Todas esas condiciones ambientales necesarias para realizar cualquier actividad. Por ejemplo, hay laboratorios o hay pruebas o ensayos que requieren, ensayos o calibraciones que requieren unas condiciones ambientales específicas, ¿sí? Cierta temperatura, cierta humedad, ¿sí? Los temas de ruido, entonces todo esto debe estar debidamente documentado, tanto en procedimientos como en los métodos documentados, ¿sí? Para que se pueda garantizar esa validez de esos resultados. Frente al equipamiento,
digamos que ya se incluye todo lo que es instrumentos de medición, materiales de referencia, software, reactivos, consumibles y otros elementos necesarios para el laboratorio pues, que hagan parte como del desarrollo de esas actividades y que puedan afectar los resultados. En esta parte, la norma nos pide un procedimiento específico para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento de todo ese equipamiento, ¿sí? En esa parte, digamos que ya hay un poco más de flexibilidad, por ejemplo, frente al manejo de los software, ¿sí? Antes estas actividades de laboratorios tenían que ser muy manuales, ¿sí? Pero ya existen software que son debidamente validados, porque eso sí es muy importante. Esos software se deben validar frente a la seguridad de la información, eh, todo lo que tenga que ver con confidencialidad, entre otros temas. Deben ser netamente validados, pero aún así ya es mucho más flexible frente a este tema. El tema de trazabilidad metrológica, sabemos que desde el término pues, de trazabilidad es una cadena, ¿sí?, ininterrumpida de mediciones, de registros, y que en cualquier etapa del tiempo de los ítems con los que han sido calibrados los equipos, con los que se han realizado los patrones, con los que se han realizado los ensayos, las calibraciones, tengan asimismo una trazabilidad de patrones que sean calibrados, ¿sí?, por entidades competentes. Entonces hay un requisito, ese requisito es muy largo, ¿sí? Pero es de suma importancia. También tenemos dentro de esos requisitos relativos a los recursos lo que es relacionado a los productos y servicios suministrados externamente, ¿sí? El laboratorio debe asegurar que estos productos y servicios que se suministran externamente y que afectan también las actividades de los laboratorios sean adecuados y que se utilicen pues únicamente cuando se pueda incorporar a las actividades del laboratorio, cuando el cliente lo suministra, ¿sí?, de manera parcial o totalmente, y cuando apoye la operación del laboratorio. Entonces hay que tener muy presente cuál va a ser el alcance de ese ensayo o de esa calibración, ¿sí? Se ve mucho más en el tema de ensayos por disponibilidad de equipos, de personal, por tiempo, ¿sí? Pero esto debe estar claramente especificado eh, para el cliente, ¿sí? Un cliente debe conocer que parte de su ensayo o pues, de su solicitud fue realizada por un externo que cumple con todas las competencias para hacerlo. Esto es de mucho cuidado, ¿sí? Y se debe contar con un procedimiento para que esto quede muy definido, ¿sí? Que se definan también esos criterios de evaluación, selección, seguimiento y desempeño de esos proveedores externos, ¿sí? Ven que aquí es algo que se puede integrar pues con ISO 9001 fácilmente, ¿sí? Y que se permita también que estos productos o servicios que se suministran externamente y que impactan pues el laboratorio y las actividades sean adecuados para poder cumplir pues finalmente con el objetivo del laboratorio, ¿sí? El laboratorio también debe comunicar a sus proveedores externos los requisitos, ¿sí? Los criterios de aceptación, la competencia, entre otras. Entonces, este es un tema pues que se dirige más pues como hacia el tema de compras y contratación. Debe igual hacerse seguimiento a esos proveedores, ¿sí? Y el cliente pues debe tener conocimiento de cuándo su ensayo va a ser tratado por parte, ¿sí?, o totalmente por un externo. En el numeral 7 tenemos lo que es revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Todo eso que les dije ahorita de que el cliente debe conocer, el cliente debe ser informado, es muy importante desde este requisito que quede documentado, ¿sí?
Eh, y este también nos piden, por ejemplo, acá un procedimiento donde se identifiquen esos requisitos, la capacidad, los recursos, si se utilizan proveedores externos, como les decía ahorita, ¿sí? De cuándo se va a informar al cliente, cuando el método sea considerado inadecuado o no vigente, porque muchas veces el cliente también nos suministra esa parte, es importante que se informe a tiempo. ¿Cuándo va a haber una declaración de conformidad a solicitud del cliente? ¿Cuándo existen esas diferencias entre la solicitud y el contrato? Todo eso debe estar claramente definido en un procedimiento y asimismo soportado por esos documentos legales, ¿sí? En la cotización, un contrato, entre otros. Dentro de estos requisitos del proceso, también tenemos lo que es la selección, verificación y validación de métodos, ¿sí? Nos habla de que el laboratorio debe usar métodos apropiados, actualizados, muy importante. El laboratorio también puede desarrollar sus propios métodos, ¿sí? Pero nos dice la norma que debe ser de manera planificada y que todas esas desviaciones queden documentadas. Por ejemplo, hay un requisito que es el trabajo no conforme, ¿sí? Que como en 9001 que es producto no conforme. ¿Qué se debe hacer? Documentarlas, hacer una investigación adecuada para ver en qué parte del proceso o la actividad se falló y tomar las acciones correctivas adecuadas. A veces parte de esas correcciones puede ser someter el ensayo o la calibración a, a prueba pues, por parte de un externo, ¿sí? Hacer como cuando no estamos muy seguros, hacerlo con un ente externo para verificar que de pronto internamente no estemos fallando. Eh, Habla de una validación de los métodos no normalizados, que esos son pues, los desarrollados perdón, por el laboratorio o que han sido modificados. ¿Sí? O sea, todo esto está permitido mientras se haga una verificación y una validación adecuada de los métodos. Esto, aquí es donde les digo que es una profundidad de contenido que podemos tener y que también podemos tener pues como expertos para apoyarnos en este tema de la verificación y validación de métodos. Este requisito también nos pide unos planes de muestreo, ¿sí? Y unos métodos de muestreo. Nos dice que el laboratorio debe tener su plan y su método, que el laboratorio también debe conservar pues como todos los registros asociados al muestreo, ¿sí? Cuál fue la referencia, cuál fue la fecha, la hora, los datos para identificar y describir, por ejemplo, la muestra, ¿sí? O sea, número, cantidad, una identificación del personal que realiza el muestreo, cuál fue el equipamiento utilizado para ese muestreo, cuáles fueron esas condiciones ambientales o de transporte, ¿sí? Cuáles son esas desviaciones o exclusiones del método y del plan de muestreo. Esto es muy importante porque como vimos al inicio, este muestreo también se puede hacer o se va a hacer para calibraciones o ensayos posteriores, ¿sí? Es decir, se hace todo el tema de muestreo y posterior un ensayo o una calibración. Para eso se amplió la norma, ¿sí? Porque antes era más limitado su alcance. Entonces, ¿por qué todas estas especificaciones frente al muestreo? Porque de la manera en que se haga un muestreo puede impactar significativamente los resultados durante las pruebas, ¿sí? O ensayos. También tenemos un requisito del proceso que es la manipulación de los ítems de ensayo o calibración, ¿sí? Ese equipo que va a ser calibrado, esa muestra que va a ser tratada dentro de un ensayo, ¿sí? Se debe tener un procedimiento para especificar claramente esas actividades o ese cuidado que se va a tener en lo que es el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación, disposición o devolución de ese ítem, ¿sí? Entonces, debe tenerse asimismo un procedimiento para manipular esos ítems de ensayo. Dentro de esos requisitos también nos hablan de unos registros técnicos, ¿sí? Que ya vienen a informarnos acerca de los resultados.
Entonces, hay un informe y una información suficiente de posibles factores que afectan el resultado de medición y su incertidumbre. Todo esto debe de estar dentro de esos registros técnicos, es decir, además del informe, pues yo debo casi que contar todo lo que nos pasó dentro de este ensayo y o calibración y sobre todo esas novedades que se presentaron que pudieron influir en el resultado. ¿Sí? Esas, perdón, esas modificaciones que se hacen en los informes, por ejemplo, deben ser trazables, ¿sí? Deben manejar su versión, no sé, porque se puede prestar también para confusiones en este tema. Entonces, nos habla de que haya una trazabilidad en cualquier modificación que se haga sobre los registros técnicos. Dentro de ese requisito de proceso también tenemos lo que es la evaluación de la incertidumbre de la medición. Y aquí, ¿qué es lo nuevo? Que se debe tener en cuenta todas las contribuciones a la incertidumbre, ¿sí? Que es pues lo que comúnmente conocemos, pero que también se incluyan esa incertidumbre, ¿sí? Desde el muestreo, cuando aplique, ¿sí? Entonces, además de considerar todas esas incertidumbres que ya conocíamos, se deben incluir también las del muestreo. Esto cuando aplique como lo acabo de decir en uno de los numerales anteriores. Otro requisito es el aseguramiento de la validez de los resultados. Aquí nos piden un procedimiento para hacer seguimiento a la validez de los resultados, ¿sí? Seguimiento del desempeño, por ejemplo, a través de los ensayos de aptitud e interlaboratorios. Nos hablan también del informe de resultado, debe contar con revisiones y autorización. Recuerden que esto debe estar muy definido entre las responsabilidades en los diferentes roles del laboratorio para su liberación, que el contenido del informe sea el que nos muestra la norma, ¿sí? Les voy a decir algunos de los detalles que tiene ese informe, el título, ¿sí? El nombre y la dirección del laboratorio, el lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, la identificación de todos los componentes, ¿sí? Eh, el nombre y la información del contacto del cliente, la identificación del método, la descripción de las actividades, la fecha de recepción de los ítems, la fecha de ejecución y de emisión del informe. Estos son algunos de los datos que son necesarios dentro de esos informes, ¿sí? Y que son obviamente calificados en detalle, por ejemplo, para un proceso de acreditación. El tema de quejas también hace parte de los requisitos del proceso y debe tener un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. Entonces aquí nos evalúan tanto la recepción de la queja, eh, la respuesta, ¿sí? Que puede estar bajo los términos del documento, pero que también tengamos en cuenta que hay unos tiempos que son de ley y que hay que respetar, ¿cierto? Y cualquier acción correctiva, riesgo o temas de mejora relacionados con lo derivado a partir de las quejas. Muy importante. Nos hablan también del trabajo no conforme, ¿sí? Que ahorita hablábamos de unas desviaciones que deben ser documentadas. Aquí nos piden que se debe tener un procedimiento que aplique cuando cualquier aspecto de esas actividades o resultados no se cumplan. Entonces, debe haber un procedimiento que nos diga, mira, esta es la forma de tratar un trabajo no conforme, vamos a investigar si se trató de una inconsistencia desde la muestra, desde los equipos, desde la competencia del analista, ¿sí? Entonces, funciona así como toda una investigación y al final descartar posibles afectaciones que tuvo la muestra durante la actividad y poder tomar decisiones. Aquí también, como les decía ahora, una de las decisiones o correcciones o acciones a tomar puede ser la validación por un externo, ¿sí? Para estar muy seguros de esos resultados que se van a emitir. Nos hablan también del control de los datos y de gestión de la información, ¿sí?
El laboratorio debe tener acceso a todos los datos e información necesaria, que ese sistema de gestión de la información sea validado y que la información sea protegida. Como les decía, se vale sistematizar toda la gestión de un laboratorio, pero esto debe estar completamente validado frente a la seguridad de la información. Excelente, Gabriela. Una Nos falta el inquietud. numeral 8, pero bueno, dale. Listo, no, una inquietud. ¿La norma como tal exige procedimientos documentados obligatorios o son Sí, establecidos por la organización bajo ISO 9001, como más o menos se mira, regula ahí? nos dejan abiertos en la parte de documentación que el laboratorio debe tener procedimientos de sus métodos y actividades, ¿cierto? Pero mira que nosotros mencionamos aproximadamente 7 procedimientos que son obligatorios, ¿sí? Son 7. ¿Cuáles son? Un procedimiento para toda la administración del personal, un procedimiento para el equipamiento, ¿sí? Pues como todo el tema de mantenimiento, manipulación. Otro procedimiento que es eh, para los productos, servicios que son suministrados externamente. Otro procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Otro procedimiento que es para la manipulación de los ítems de ensayo. Otro procedimiento para el aseguramiento y validez de los resultados. Y otro procedimiento para el trabajo no conforme. Entonces, aunque haya flexibilizado un poco en tema de procedimientos obligatorios, porque antes eran más, sí todavía tenemos unos que nos van a pedir, que son estos 7. Perfecto. Otra inquietud, desde tu experiencia en acreditación de laboratorios con ONAC, adicionalmente a esta documentación técnica, ¿qué otro tipo de documentación se debe tener disponible? Bueno, documentación frente a los métodos, sí, que pues finalmente muchos de los métodos están pues como en las farmacopeas o en unas otras guías, sí, pero que esas sean incorporadas o sean adaptadas para el laboratorio. Esto debe estar bajo procedimientos pues revisados y aprobados dentro del mismo laboratorio. Todo lo que tenga que ver con tema legal de la empresa o del laboratorio, ¿sí? Eh, la solicitud, pues, como de la acreditación, que todo lo que se coloque en esa información desde la solicitud sea coherente a la hora de ir pues de que el ente de acreditación los visite y solicite información, porque ahí también se han presentado como inconsistencias y esto no los pueden castigar desde este organismo de acreditación. Hay que ser muy sinceros con la información porque todos pues nos lo van a pedir en ese momento. Así como más, no. ¿Cuál es la recomendación? Que se tengan procedimientos propios para que no nos pidan cosas que pronto, pues que no tengamos o que nosotros ni siquiera sepamos de dónde están sacando esos requerimientos, ¿sí? Entonces es muy recomendable que el laboratorio tenga sus propios procedimientos, sus propios métodos documentados, revisados, aprobados, interiorizados, para que de esa manera nos evalúen. Recuerden que todo lo que está escrito es lo que nos van a evaluar, ¿sí? Entonces es como manera también de recomendación. Perfecto. Entonces, continuemos, que hasta el momento Sí, ya no. esto es como lo último, que es el numeral 8. Ese numeral 8, como les decía ahora, tiene una particularidad y es que nos da unas opciones del sistema de gestión. La opción A es para aquellos laboratorios que no tengan implementado una ISO 9001, ¿sí? Entonces, nos van a exigir el cumplimiento de los requisitos de gestión indicados explícitamente, ¿sí? ¿Cuáles? Documentación del sistema de gestión, control de documentos y registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejora, acciones correctivas, auditorías internas y revisión por la dirección, ¿sí? La opción B es un laboratorio que cuenta con un sistema de gestión bajo ISO 9001, lo que exceptúa al laboratorio de verificarlo, ¿sí?
No quiere decir que no nos van a revisar, sino que esa revisión va a ser muy transversal, ¿sí? A toda la auditoría de acreditación. Y adicional, pues tenemos el soporte del certificado de ISO 9001 vigente. Obviamente esa es la garantía, pues no es que digamos que tenemos un sistema implementado, sino obviamente certificado. Esa va a ser la garantía para que de pronto se ahorre esa revisión minuciosa de los requisitos relativos al sistema de gestión de calidad, ¿sí? Ese es el numeral 8, pues me pasó ponerle aquí pues numeral 8, pero ya entonces la norma también describe muy semejante, pues casi que igual a la ISO 9001 en su versión 2015, ¿sí? Que por eso no lo traje pues aquí como en detalle. Gabriela, Eh, entonces ese numeral 8 también es un aspecto o criterio verificable por el auditor externo, ¿correcto? Sí, claro, totalmente. Lo que pasa es que un laboratorio que ya tenga, o la empresa, sí, y que incluya el laboratorio, ya tenga implementado su sistema de gestión 9001 y obviamente certificado vigente, se nos va a ahorrar como ese tiempo en la acreditación, ¿sí? No quiere decir que no lo vayan a mirar, sino que transversalmente pueden ir pidiéndonos documentos relativos al sistema de gestión de calidad, ¿sí? Pero entonces, digamos que en la operatividad, una empresa que no tenga, un laboratorio que no tenga un sistema de gestión de calidad, es más Sí, rigurosa la auditoría. Es decir, claro que sí. tú como experta, ¿considerarías que un laboratorio es bueno que antes de presentarse a una acreditación tenga un sistema de gestión de calidad o no es necesario? Como en la práctica, ¿qué sería lo más recomendable para lograr efectivamente la acreditación? Exacto. Entonces, recomendable para cualquier empresa, sin importar su actividad económica, su tamaño, tener ISO 9001. O sea, definitivamente esa es la base de cualquier sistema de gestión, ¿sí? Esa norma es muy técnica, ¿sí? Sin embargo, tener una ISO 9001 pues nos va a facilitar en todo el tema de control de la documentación, de los registros, de la mejora continua, porque finalmente nos piden que cualquier desviación sea tratada y por lo tanto mejorada, ¿sí? En cuanto a las acciones correctivas, en cuanto a las auditorías internas, incluso yo podría tener otros métodos de auditoría interna ya incorporados que son los que nos exige esta norma, ¿sí? Por ejemplo, temas de intralaboratorios, inspecciones, entre otras. Entonces, miren que una base de ISO 9001 nos va a servir, ¿sí? Incluso para esta que no tiene pues como tal la estructura de alto nivel con la que ya viene 9001, pero definitivamente es una base, ¿sí? Obviamente para un laboratorio que no tenga ISO 9001, pues va a ser mucho más rigurosa la auditoría y básicamente pues van a tener que construir desde cero la base de 9001. Entonces, recomendación, pues que sí comiencen con una 9001, ¿sí? Perfecto, Gabriela, muy claro. Listo. Y ya por último, miremos entonces, son unos cambios pues, que de pronto mencionamos, pero que podemos ver ya aquí a manera de resumen, y es que uno de los cambios que tiene esta norma es que hay mayor flexibilidad frente al tema de procesos, procedimientos, información documentada y responsabilidades organizacionales. Como les digo, la norma anterior sí tenía muchos más procedimientos. En ese momento, pues yo tenía claro cuál era el número de procedimientos porque ya hasta uno trabajaba de manera muy mecánica. Pero sí se redujo significativamente ahorita, ¿sí? Eh, Se incluyó una definición de laboratorio, que de pronto la anterior norma no era muy claro, ¿sí? Porque hablaban como de diferentes organismos de evaluación de conformidad. Entonces, para referirse a ensayos o para referirse a calibraciones, no era muy claro. La revisión del alcance, ¿sí? Que ha permitido que se cubran los ensayos, la calibración y el muestreo vinculado con la calibración y las pruebas subsiguientes, que era lo que ya habíamos visto en un numeral anterior. Ese muestreo toma relevancia en esta norma para las calibraciones o ensayos subsiguientes.
El enfoque a procesos, ¿sí? El estar alineado con una norma como 9001, el tener en cuenta, por ejemplo, la última normatividad en temas de laboratorios médicos, en tema de organismos de auditoría y certificación, es muy importante. Otro tema es el enfoque a las tecnologías de la información, ¿sí? Porque, como les decía, este era un sistema que era muy manual, porque entonces la firma era fundamental, que fuera visible, que el lapicero se viera que fuera la original, entonces manejar copia de original, copia de copias, ¿sí? Esto hacía mucho más pesado el sistema. Ahora se permiten los registros electrónicos, obviamente validados, y producción tanto de resultados como de informes en formato electrónico, que es algo pues que va a fortalecer mucho el laboratorio y hacerlo más ágil. Un capítulo nuevo, ¿sí? Que introduce todo lo que es el pensamiento basado en el riesgo y una visibilidad del reflejo de la realidad del contexto organizacional en el que se mueve el laboratorio. Como les decía al inicio, no tiene como tal un requisito de contexto de la organización como lo trae 9001, pero desde la parte de riesgos y oportunidades tenemos esa oportunidad de evaluar esas condiciones a nivel externo o interno que pueden afectar los resultados de los laboratorios, ¿sí? Ya como recomendaciones finales, pues ya desde la experiencia, yo les puedo aportar lo siguiente. Hay que identificar la necesidad de la acreditación y tener un presupuesto revisado y aprobado. Siempre les he dicho, este no es un tema que sea económico, o sea, es costosa una acreditación. Sin embargo, hay que mirar más por el lado de las ventajas. Y como les decía, hay una normatividad legal que finalmente nos está diciendo, usted como laboratorio, ¿sí? Que está emitiendo unos resultados que deben tener una validez y una confiabilidad, debe de estar acreditado bajo esta norma y obviamente bajo la variable o el ensayo, ¿sí? En cuestión. No es que el laboratorio esté acreditado, sino sus variables y su ensayo. Esto nos lo dice el decreto 1595. Entonces, fácilmente dentro de las auditorías, muchas veces en 9001 se deja pasar este tema, ¿sí? Porque vemos en empresas donde evaluamos todo el sistema, tienen un laboratorio que nos está dando una información valiosa para los resultados de los procesos, ¿sí? O servicios, y los dejamos pasar porque el laboratorio no tiene la acreditación, ¿sí? Pero miremos la importancia, o sea, hasta allá incluso las auditorías de certificación no han llegado, lo han dejado como observación, pero yo digo que en cualquier momento ya nos hacen cumplir por ley, ¿sí? Porque el decreto es muy claro, todos los proveedores de servicios de laboratorio, perdón, de servicios de calibración y ensayo deben estar acreditados en sus variables o ensayos bajo esta normatividad. Recomendación también, conformar un equipo de trabajo, ¿sí? Con roles y funciones claras, con un plan de trabajo definido. No olvidemos que la dirección del laboratorio debe hacer parte del equipo de trabajo. Recordemos que desde esta norma él va a ser el responsable en general del laboratorio. Capacitar al personal frente al estándar de manera continua y no solo como preparación para una auditoría. Realmente este estándar, pues no solamente la formación desde el estándar, sino un montón de información que tenemos a nivel de metrología y a nivel de ensayos, que es muy importante plasmar bajo un plan de formación pertinente. Acompañar a los líderes de los procesos en la generación de la documentación y registros. Recordemos que aquí pues finalmente todos los que están dentro del laboratorio, la idea es que participen, que puedan documentar. De la misma manera que documentan, van a aprender, ¿sí? Identificar elementos comunes entre los diferentes sistemas de gestión. Esto es más dirigido a 9001, ¿sí? Si tenemos la base, integremos, ¿sí? No tenemos necesidad de generar, duplicar información. Todo documento, lineamiento o mecanismo que diseñemos, apliquémoslo de manera inmediata. Esto nos permite irlo mejorando o ajustando, ¿sí?
realizar seguimiento continuo a ese plan de trabajo con el fin de identificar el porcentaje de avance, realizar intervenciones a tiempo con el equipo de trabajo. Esto es como desde mi experiencia, pues las recomendaciones que les puedo dar. Como les digo, no es una norma que sea muy fácil, pues fácil de aplicar, empezando porque es un tema de recursos muy importante que debe suministrar la empresa o la dirección de la empresa. Entonces, tengamos claro que hay que venderle también la idea a las direcciones de que esto ya se va a convertir, pues ya es un requisito legal y tenía cumplimiento a partir de los 3 meses de su emisión, que eso fue en agosto del 2015. Pero vendamos ya la idea de que esto es una necesidad. O sea, tener los laboratorios acreditados es una necesidad porque finalmente vamos a darle confianza a ese cliente, ¿sí? Listo, Julián, no sé si de pronto hay otras inquietudes que podamos resolver pues dentro del alcance de este webinar. Hola. Gabriela, muy buena presentación, excelentes aportes en la noche de hoy. ¿Tienen inquietudes los participantes que están en línea? ¿Les podemos aclarar algún término, definición o algún requisito que haga parte de la norma? Con muchísimo gusto. Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Meper Consultores, para que estén enterados de los nuevos webinars que vamos a programar para el mes de mayo sin ningún tipo de costo. Les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos que haya sido una sesión de mucho aprovechamiento.